Hola, mi nombre es Lisbeth Islas y en esta ocasión hablaré acerca de las fuentes de datos. Las fuentes de datos es el espacio que concentra información existente y disponible, la cual facilita una toma de decisión o un resultado para la organización. Pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son aquellas que fueron generadas por una investigación de mercado, ya sea cualitativa o cuantitativa. Y las secundarias son aquellas datos, aquellas informaciones, aquellos reportes que fueron generados con un fin. Y tenemos fuentes secundarias internas y externas. Las internas son aquellas que se encuentran dentro de la compañía o la organización y son generadas a través de la recopilación de los datos de los clientes, de las ventas, de las llamadas telefónicas y de toda la información que se genera dentro de la compañía. En tanto, las fuentes de datos secundarias son aquellas que se encuentran fuera de la organización, fuera de la empresa, y que son generadas por organismos no gubernamentales, por el gobierno o algunas organizaciones particulares que generan datos sindicados, como las agencias de investigación de mercado, que a través de la recolección de información que realizan en sus estudios, en las auditorías o en los paneles a consumidores, suelen generar datos que son muy útiles, sobre todo para aquellas empresas que están iniciando y no cuentan con gran capital para hacerse de una base de datos y solucionar algún problema. Y por lo tanto, este tipo de estudios son muy importantes. Además, algunos otros organismos, sobre todo en el ámbito industrial, en los sectores industriales, también se generan datos sindicados de aquellas empresas o compañías que forman ese sector para generar datos del comportamiento que se está dando. Es importante resaltar que con las fuentes de datos secundarias, tanto internas como externas, se puede generar la minería de datos, que se refiere a la exploración de datos que ayuda a identificar anomalías, patrones y correlaciones en grandes conjuntos de información para predecir resultados. Utiliza métodos de inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de datos. Una ventaja de utilizar las fuentes de datos es que ahorra tiempo y dinero. El inconveniente es que no brinda todas las respuestas. Para trabajar con las bases de datos es importante considerar varios criterios. De esta manera los evaluamos. Por un lado, preguntarnos cómo le hicieron, qué metodología fue la empleada para recopilar datos. Nos estamos refiriendo a las especificaciones. Por otro lado, qué tan exactos son los datos, cuál es su margen de error y cuándo se recopilaron los datos o el propósito del estudio, cuál fue, el contenido de los datos, en qué consiste y qué tan confiables son los datos. También nosotros, al estar en la colaboración con la gerencia o ayudando en una inteligencia de mercado, en una investigación o simplemente indagando, es importante que nos formulemos las siguientes preguntas. ¿Los datos responden las preguntas de investigación? ¿Son pertinentes para el tiempo y la población de interés? ¿La unidad de medida es equiparable a la situación actual? ¿Es posible acceder a la base de datos original? ¿Los costos de adquirirlos son razonables? ¿Es posible evaluar las desviaciones de los datos? ¿Puede evaluarse la exactitud de estos? Si no puede verificarse la exactitud, ¿deben usarse los datos? Estas son las preguntas que deben de responderse afirmativamente cuando trabajamos con bases de datos. Recuerda que para buscar en línea datos secundarios es necesario entender bien los objetivos de la indagación, los tipos de fuentes electrónicas, la naturaleza y su finalidad. Para tener una información coordinada, puedes utilizar el siguiente formato que dice qué información se busca, cuál es el nombre de la fuente, dónde se puede acceder a ella, qué información se va a obtener
y de qué manera será útil para lo que estamos indagando. La utilidad de los datos secundarios nos ayudan a generar respuestas para preguntas como ¿cuánto mercado existe? ¿Cuánto vale? ¿Qué participación de mercado tengo? ¿O qué posición ocupo en el mercado? Existen diferentes organismos que nos ayudan a acceder a información de tipo secundaria. Por ejemplo, INEGI, donde tiene plataformas que nos ayuda a conocer las características que existen de una población, como el caso de CINCE, de DENUE y también otros organismos como AMAI que nos proporcionan los niveles socioeconómicos que se manejan en México y algunos países de América Latina. También podemos contar con plataformas como Passport o Euromonitor, que nos genera información a nivel global de cómo se encuentran las industrias, las economías, las ciudades, en todo lo referente al ámbito comercial, o las bases de datos que cada institución tiene. En resumen, las fuentes de datos es el espacio que concentra información existente y disponible, la cual facilita una toma de decisión o un resultado para la organización y puede ser de tipo primaria o secundaria, esta última interna o externa.